Durante la Guerra Fría, el mundo parecía caminar sobre una cuerda floja. De un lado, la democracia occidental, del otro, el comunismo soviético. Entre ellos, una confrontación ideológica y militar que amenazaba con desatar una catástrofe nuclear. Sin embargo, en medio de esta tensión, tres figuras emergieron con una visión que cambiaría el curso de la historia: Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II. ¿Qué tienen en común un político estadounidense, una primera ministra británica y un líder religioso polaco? Más de lo que parece. A través de la acción política, económica y espiritual, estos tres líderes desempeñaron un papel crucial en el colapso del comunismo en Europa del Este. Este no es un simple relato de coincidencias históricas. Es una historia de estrategias compartidas, valores comunes y determinación frente a un régimen aparentemente imbatible. ¿Fue esta colaboración un plan cuidadosamente diseñado o una serie de eventos conectados por el destino? Para responder a esta pregunta, exploraremos las contribuciones individuales y conjuntas de estos tres líderes. El 16 de octubre de 1978, el cardenal Karol Wojtyła fue elegido como papa, tomando el nombre de Juan Pablo II. Su elección marcó un antes y un después, no solo para la Iglesia Católica, sino para la política global. Como polaco que había crecido bajo la ocupación nazi y luego bajo el régimen comunista, Juan Pablo II entendía profundamente los retos de la opresión ideológica. Su papado no solo estuvo marcado por un mensaje espiritual, sino por una decidida oposición al comunismo. Desde su primera visita a Polonia en 1979, Juan Pablo II dejó claro que su liderazgo sería más que simbólico. En un discurso en Varsovia ante millones de personas, pronunció las palabras: "No tengáis miedo". Este mensaje, aparentemente simple, resonó como un llamado a la resistencia. Para un pueblo sometido durante décadas, estas palabras fueron un recordatorio de su dignidad y capacidad de lucha. En Polonia, su influencia fue clave para el surgimiento del movimiento Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa. Este movimiento, inicialmente un sindicato de trabajadores, se transformó rápidamente en una fuerza política capaz de desafiar al régimen comunista. Con el apoyo moral del Papa y un creciente respaldo internacional, Solidaridad se convirtió en el símbolo de la resistencia contra el comunismo en Europa del Este. El papel de Juan Pablo II no se limitó a lo espiritual. Sus conexiones con líderes occidentales, incluidos Reagan y Thatcher, le permitieron influir en decisiones clave. Durante la imposición de la ley marcial en Polonia, en 1981, su intervención fue crucial para evitar una represión más severa. Además, su liderazgo moral ejerció presión sobre el régimen soviético, que temía la creciente influencia del Papa sobre los países satélites. La visita de Juan Pablo II a Polonia, en 1979, movilizó a millones de personas, marcando el inicio de una resistencia organizada. A través de sus discursos, promovió la idea de que la libertad no era un lujo occidental, sino un derecho humano universal. Su papel como mediador evitó represalias masivas y fortaleció la unidad entre los movimientos de resistencia. En definitiva, Juan Pablo II no solo lideró a la Iglesia Católica durante uno de sus periodos más desafiantes, sino que se convirtió en un catalizador de la lucha por la libertad en Europa del Este. En 1979, Margaret Thatcher se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido. Su liderazgo coincidió con uno de los periodos más críticos de la Guerra Fría. Thatcher entendía que el comunismo no solo representaba una amenaza militar, sino una ideología que socavaba los valores de la libertad y la democracia. Desde su posición en el Reino Unido, Thatcher trabajó incansablemente para fortalecer la alianza occidental y enfrentar al bloque soviético.
Thatcher era conocida por su postura firme y su enfoque pragmático. En sus discursos enfatizaba la necesidad de defender los principios del libre mercado frente a los sistemas controlados por el Estado. Para ella, el comunismo no era solo un adversario político, sino un sistema que negaba la creatividad, la responsabilidad y la dignidad humana. Su relación con Ronald Reagan fue clave para la unidad de Occidente. Ambos compartían una visión común sobre la necesidad de confrontar al comunismo, no solo a través de la diplomacia, sino mediante acciones concretas. Thatcher facilitó reuniones estratégicas, apoyó sanciones económicas y aseguró que Europa estuviera alineada con las políticas de Estados Unidos. Promovió sanciones económicas que debilitaban las economías de los países del bloque soviético. Impulsó una narrativa pública que enfatizaba las ventajas de la democracia y el libre mercado frente al comunismo. Jugó un papel clave en la coordinación de aliados europeos para presentar un frente unificado contra la URSS. A pesar de las críticas internas en el Reino Unido, especialmente por sus políticas económicas, Thatcher nunca perdió de vista su objetivo más amplio: garantizar que Occidente permaneciera fuerte y unido frente a la amenaza soviética. Cuando Ronald Reagan asumió la presidencia de Estados Unidos en 1981, dejó claro que su administración sería diferente. En su discurso inaugural, describió a la Unión Soviética como el imperio del mal, dejando claro que no buscaba coexistir con el comunismo, sino derrotarlo. Reagan implementó una estrategia multifacética que combinaba presión militar, económica y diplomática. Una de sus iniciativas más controversiales fue la Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida como la Guerra de las Galaxias. Este programa obligó a la URSS a gastar recursos en una carrera armamentista que no podía sostener. Además de sus políticas económicas, Reagan comprendía el poder de la retórica. Sus discursos inspiraban a los movimientos de resistencia en Europa del Este y recordaban a los líderes soviéticos que la democracia era un ideal universal. Su colaboración con Thatcher y Juan Pablo II fortaleció la narrativa de que el comunismo no era invencible. Incrementó el gasto militar para presionar a la economía soviética. Apoyó financieramente a movimientos como Solidaridad en Polonia, fortaleciendo la resistencia interna. Utilizó la diplomacia para dividir al bloque soviético, negociando con líderes más moderados dentro de la URSS. Reagan no solo buscaba la victoria en la Guerra Fría, quería demostrar que la democracia y el capitalismo eran sistemas superiores al comunismo. La colaboración entre Juan Pablo II, Thatcher y Reagan tuvo un impacto decisivo en el colapso del comunismo. Si bien no actuaron como un bloque formal, sus acciones, discursos y estrategias se complementaron de manera efectiva. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el inicio del fin del comunismo en Europa del Este. Polonia celebró sus primeras elecciones libres gracias al movimiento Solidaridad. En 1991, la Unión Soviética se disolvió, poniendo fin a décadas de dominio comunista. La alianza entre Juan Pablo II, Thatcher y Reagan no solo cambió el curso de la Guerra Fría, transformó el mundo. Estos tres líderes, desde perspectivas diferentes, demostraron que la combinación de fe, política y estrategia puede superar incluso los desafíos más grandes. ¿Qué opinas? ¿Crees que esta alianza fue una coincidencia histórica o una estrategia cuidadosamente diseñada? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te interesan historias como esta, suscríbete al canal para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo video.